presentada el día 13 de diciembre de 2002 en las Cortes Generales a través del derecho fundamental de petición y una serie de iniciativas que habían sido consensuadas por la organización 15M hace ya un tiempo y en relación con distintos aspectos que después os explicarán si queréis ampliación del tema. Comentaros, bueno, simplemente que es una petición colectiva y que no tiene, que es totalmente diferente, digamos, a lo que es la iniciativa legislativa popular, en el sentido de que no es necesario tener un número determinado de firmas, sino que va por otra vía y que lo que pretendemos es que el Parlamento pues, tome conciencia de esta situación y que impulse tomar decisiones al respecto de las propuestas concretas que se están planteando. Dice que no son necesarias firmas, que utilices otra vía, ¿qué vía? O sea, que es la vía del derecho de petición, el derecho fundamental de petición del artículo 29 de la Constitución. ¿Esto es una iniciativa a nivel estatal o...? Es una iniciativa que surge del movimiento 15M de Vigo y que ha sido después asumido y consensuado con distintas asambleas del 15M de Galicia y con más ámbito todavía. Eso quizá cómo fue el recorrido, cómo se llegó a concretar. Es importante dejar claro una cuestión. Lo bueno que tiene el derecho de petición es que no tiene reserva material. Una iniciativa legislativa popular no te permite solicitar al Congreso o no te permite iniciar un procedimiento legislativo sobre cualquier materia. La Constitución no permite, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular que proponga la reforma de las leyes orgánicas, como sería, por ejemplo, la LORE, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿De acuerdo? Entonces, por eso escogemos esta vía. Pensamos que antes que nada es necesario agotar todos los cauces legales de participación posible para poder llevar a cabo estas demandas y ya desde el primer momento, desde mayo del año pasado, pues tuvimos claro que la petición tendría que abordar aquellas demandas que gozan de mayor apoyo ciudadano, en concreto la reforma de la ley electoral, la abolición de los privilegios de los políticos, ley de transparencia, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y, por supuesto, la dación en pago. ¿De acuerdo? Esas son las 5 demandas básicas. Luego Álvaro podrá explicarte o explicaros pues, ya con un poco más de detalle en qué consiste cada una de ellas. Y también es muy importante dejar claro que estas demandas pues han sido, esta petición ha sido consensuada con todas las asambleas de Galicia, es decir, esto se trató en interasamblea a nivel autonómico en Galicia, goza del apoyo explícito no solo de los representantes de la asamblea, sino cada uno de estas asambleas en asamblea general, pues aprobaron el texto de la petición. Y ha sido también enviado al resto de asambleas de España, a las principales asambleas, y nos consta que ha sido tratado, y aparte con apoyo, por parte de Barcelona y de Sol. Y yo mismo, de Barcelona, de la Asamblea de Barcelona y la Asamblea de Sol en Madrid. ¿De acuerdo? Y es más, yo mismo participé en la cuarta interasamblea estatal de Marinaleda el año pasado y yo mismo la presenté, ¿de acuerdo? Entre miembros de otras comisiones legales de las asambleas de España y contaron con el apoyo unánime de esta iniciativa. Pero no podemos esperar más, ¿de acuerdo? Hemos recogido las firmas que hemos recogido, hemos presentado la petición con firma, como puedes ver ahí, del 13 de diciembre de este corriente presente. Y en este momento pues, se va a abrir un plazo máximo de 3 meses para que el Congreso se posicione. Buscamos claramente que el Congreso, a la hora de responder, que sea claro, conciso, pero también detallado, y por eso nuestra petición es muy detallada, va desglosando cada demanda, el qué y el cómo y el dónde queremos reformar cada una de las leyes que nosotros pretendemos reformar. Y
y si ahora pues Álvaro va a explicar un poco. Sí, bueno, el primer punto de la petición sería la reforma de la ley electoral para que el sistema electoral sea realmente proporcional y para que cada voto valga lo mismo. Ahora estamos atrapados en un bipartidismo que desanima a un gran número de ciudadanos a ejercitar su derecho al voto o a recurrir a la tiraría del voto útil. El sistema electoral tiene que favorecer la entrada de nuevas formaciones políticas para lograr un mayor pluralismo y además lograr que el reparto de escaños sea una representación real de lo que los ciudadanos hemos votado, sin las distorsiones actuales que benefician a los grandes partidos del país y que dificultan enormemente una regeneración política. El segundo punto sería la aprobación de una ley de régimen estatutario y retribuciones de cargos electos y altos cargos de la administración, ya que consideramos que es el momento de acabar con ciertos privilegios, como las rentas vitalicias para determinados altos cargos, con sueldos astronómicos, con dietas para comer en restaurantes de lujo, con vehículos oficiales de gran lujo, etc. En definitiva, consideramos que se debe terminar con el abuso del dinero público. Si la reforma laboral ha cercenado los derechos de los trabajadores, es justo que los recortes de derechos alcancen también a los diputados, senadores y a todos los cargos políticos. Tercer punto que solicitamos es la reforma del Código Penal, para que se endurezca la normativa respecto de los delitos de corrupción. Entendemos que ningún sistema político puede funcionar si no hay un estricto control de los que manejan el dinero público, el de todos nosotros. La corrupción fue uno de los motivos que llevó a personas de todos los signos políticos a indignarse, y recalco, de todos los signos políticos. Sin embargo, la lucha contra la corrupción ha desaparecido misteriosamente del debate público. Ni siquiera hubo ninguna propuesta en este sentido durante la campaña a las elecciones generales de 2011. Conviene resaltar que este problema, lejos de haberse solventado, se está incrementando. De hecho, recientes datos de la Fiscalía apuntan que la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30% en el año 2011. Que el cohecho, que no es otra cosa que sobornos, se ha visto incrementado en un 45%, el tráfico de influencias en un 44% y las causas por malversación de caudales públicos ha subido un 25%. Ante tal panorama, los políticos, cerca de ponerse de acuerdo para poner medidas que eviten la corrupción, pues han decidido perdonarse entre ellos. Y resaltamos que los indultos a delitos de corrupción, publicado en El País el pasado 9 del 12, señala que desde el 2000 han sido indultados 226 reos por delitos contra la administración pública, que es la infracción penal que en proporción se perdona con más frecuencia. Por eso los ciudadanos sí que proponemos medidas contra la corrupción, y el punto quinto de la petición enlaza con estas medidas que intentan mitigar la corrupción. Y el punto es la tramitación de una verdadera ley de transparencia, libre acceso a la información y excelencia en el gobierno. Este sería un mecanismo preventivo de corrupción. ¿Qué político o cargo público se atrevería a meter la mano en la caja si todos los ciudadanos tuviésemos acceso a la información? De hecho, hay una plataforma de proacceso a la información que desgrana punto por punto las partes que debería de tener esta ley de verdadera transparencia. Es cierto que sí que se han aprobado leyes de transparencia, pero no van en el sentido de garantizar una real acceso a la información. Por último, solicitamos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria para establecer la dación en pago con opción a alquiler social con derecho a recompra para las familias que caigan en procedimientos de ejecución hipotecaria. Para quien no lo sepa, el procedimiento hipotecario cuando se inicia es un rodillo, es una apisonadora que no tiene en cuenta las condiciones personales y laborales del deudor, si éste ha perdido su trabajo, si la vivienda se trata de su única vivienda o si este es el domicilio familiar en la que residen menores. Además, el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que el banco se pueda adjudicar la vivienda en subasta por un 60% de su tasación actual, lo que genera deudas impagables para las familias. Cuando la burbuja no había pinchado, este artículo apenas tenía aplicación, pues el precio de la vivienda siempre subía desaforadamente.
Por presiones de la banca se introdujo esta reforma para que, la banca tuviese un futuro colchón. En su momento los bancos sobrevaloraron las viviendas porque les interesaba y nos vendieron una falacia. Los precios de la vivienda nunca bajan. Te decían, si pierdes el empleo, no pasa nada, vendes, pagas tu deuda y te sobrará algo, porque los precios siempre suben. Sin embargo, ya hemos visto que eso no era así. El interés de ellos era ganar comisiones concediendo préstamos con un dinero que no tenían, es decir, que recibían de préstamos de otros bancos europeos. Ahora, sin embargo, se quedan con las viviendas por el 60% de su precio actual de mercado y dejan a los desahuciados con una deuda para toda su vida. Ante esta situación sangrante, es importante recordar a los políticos que el 15M siempre planteó propuestas y que el tiempo ha demostrado que estas son necesarias. Hace un año, ciertos políticos y ciertos medios de comunicación manifestaron reiteradamente que el 15M no tenía propuestas o que estas propuestas, como la dación en pago o el alquiler social, eran ideas descabelladas. Han tenido que suicidarse personas para que accedieran a modificar las leyes y para que los políticos se diesen cuenta de la necesidad de dar soluciones inmediatas a los ciudadanos. Tenemos que seguir presionando para que la reforma de la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil sea efectiva y no quede en un mero parche como la moratoria de desahucios que se acaba de aprobar. Por último, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos porque creo que estamos de acuerdo con lograr un sistema electoral más justo y representativo, con un sistema que no permita privilegios y sueldos astronómicos a nuestros gobernantes, con un sistema legal que impida la corrupción y que no desproteja a los ciudadanos frente a los bancos, y por todo ello solicitamos a los ciudadanos que apoyéis esta petición colectiva al Congreso de los Diputados. Se puede hacer cómodamente desde casa entrando en la página web de www.change.org y buscar la petición denominada 5 demandas 15M y darle a firmar petición. Ahí encontraréis un enlace a un blog en el que se desgrana punto por punto todo lo que son el contenido de la petición y allí se explica. Decir por último que no nos dejemos de llevar por la pasividad ni por la creencia de que las cosas no se pueden cambiar. Por poner un ejemplo reciente, las firmas recogidas que se consiguieron que el Hospital de la Princesa en Madrid no se privatizase. La movilización es eficaz, así que pon tu grano de arena y apoya la petición colectiva al Congreso. Muchas gracias. ¿Cuántas firmas habéis conseguido hasta el momento? Hemos presentado... La petición va con 600 y pico, no sé, no recuerdo, 600 o 700 firmas de aquí de Vigo, físicas. Pero lo que estamos ahora abriendo es la campaña en Change.org. Independientemente de lo que suceda con esta petición, si la deniegan, cosa que es bastante... si deniegan nuestras demandas, cosa que es bastante plausible con el cariz del gobierno, pues esto va a ser como un mantra. Vemos la posibilidad de que se sigan recibiendo firmas, se sigan apoyando a través, si no a través físicamente, a través de una nueva petición al Congreso, sí a través de Change.org. Y eso es lo que pretendemos. ¿Qué día fue cuando lo llevaste al Congreso? Ayer, el día 13. Hemos pensado que es la mejor forma de hacerlo así, primero a presentar directamente la petición y después recargar el máximo apoyo, un poco remedando pues lo que sucede con una ILP, que también primero se hace el trámite de presentación al Congreso y después se abre un plazo, una apertura de un plazo, para recoger el medio millón de firmas necesarias, que es lo que, por ejemplo, está sucediendo con la ILP de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, hasta cierto punto estamos siguiendo los mismos pasos que si fuera una ILP, pero a través del derecho de petición que nos permite exigir, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, cosa que a través de una ILP no podríamos hacer nunca. Pues no es posible. Solamente señalar que en Change.org lleva abierto tan solo casi 48 horas y se han conseguido... ¿Cuántas firmas se han conseguido? Más de 300. Más de 300 en solo 48 horas que lleva abierta la petición. Por eso animamos a que pues las personas que tengan interés pues entren en Change.org y puedan ver la petición y votarla si lo desean. Vale, ¿me decís vuestros nombres? Guillermo Presa. Roberto Carlos Bouzón. Bouzón. Álvaro Diego. ¿Álvaro? Diego.
Muchísimas gracias. Gracias. Bravo por vosotros también. La mesa, ¿en qué se la nota de un año, pero